Buenas noches, mi nombre es Werlis Tatiana Rizzo, soy estudiante de psicología y les vengo a hablar sobre la observación, tipos de observación y los test o pruebas psicológicas. La observación es la capacidad del ser humano de mirar con atención y distinguir un objeto, una persona o una situación a través del sentido de la vista. Es uno de los métodos de percepción y de captación de información acerca del mundo que rodea al individuo o el mundo que nos rodea a nosotros como individuos. La observación es una herramienta valiosa para entender el comportamiento humano y el mundo que nos rodea. Tenemos varios tipos de observación. Entre ellos, la observación directa es aquella que se produce cuando el investigador está en contacto directo con el fenómeno o con el sujeto observado o estudiado sin intermediario. También tenemos la observación indirecta, que es aquella en la que resulta imposible estar en contacto directo con el fenómeno o con la persona que se está estudiando, pero se puede registrar su comportamiento a través de la observación de otros elementos cercanos o a través de su contexto. Observación sistémica es aquella en la que el investigador se rige por métodos y protocolos específicos que forman parte de un sistema organizado. Tenemos también la observación asistémica, es aquella que no sigue ningún protocolo ni método para registrar la información, sino que se basa en la apreciación libre del fenómeno por parte del investigador. También tenemos la observación activa o participante, que es aquella en la que el investigador interviene en el fenómeno estudiado y por lo tanto forma parte de lo observado. También tenemos la observación pasiva o no participante, es aquella que tiene lugar cuando el investigador no interviene en el fenómeno observado, es decir, cuando su presencia no necesita ser tomada en consideración en el análisis. Estos son los tipos de observación, los diferentes tipos de observación que tenemos. Las pruebas psicológicas o test psicológicos son un excelente instrumento para detectar patologías, para ubicar el perfil para ciertos trabajos. Ciertas empresas utilizan pruebas y test psicológicos para emplear o para elegir a su personal. Sirven también para conocer los intereses, gustos y actitudes de los individuos. Hay muchos tipos de test o pruebas psicológicas, pero todas tienen la misma finalidad: conocer al ser humano al que se le aplica. Las pruebas psicológicas se dividen en varias categorías, siendo las más comunes las pruebas psicométricas y las pruebas proyectivas. Las pruebas psicométricas, entre ellas tenemos matrices progresivas de Raven, tenemos la WISE, escala de inteligencia para adultos, tenemos la WIX, escala de inteligencia para niños, entre otras. Tenemos también las pruebas proyectivas, donde tenemos la figura humana, la persona bajo la lluvia, entre muchas otras. Es importante tener en cuenta que los test o pruebas psicológicas proporcionan información objetiva, pero no deben utilizarse como el único criterio para tomar decisiones clínicas o diagnósticos. Los resultados deben interpretarse en conjunto con otras fuentes de información, como la entrevista clínica, por ejemplo, y la observación del comportamiento. La entrevista psicológica es aquella basada en la relación entre dos o más personas, donde uno de los integrantes
el psicólogo realiza preguntas con el objetivo de obtener información. Por lo tanto, se produce un intercambio entre la persona que solicita ayuda y el profesional que lo ofrece. Entonces, es muy importante que antes de dar cualquier diagnóstico, interpretemos bien los resultados, interpretemos bien toda la información que nos proporciona el sujeto o este grupo de sujetos o la comunidad. Eso es muy importante. Gracias.